año 404 antes del nacimiento de Cristo. Noche cerrada en Frigia, una satrapía olvidada por los dioses en el corazón del imperio persa. En una pequeña aldea perdida entre las colinas, se alza una modesta casa. El aire está inmóvil, pesado y preñado de un presentimiento de calamidad. En el interior, a la luz de una lámpara de aceite, un hombre desnudo de mediana edad se prepara para dormir. Su cuerpo aún conserva las huellas de una belleza pasada, casi divina, pero en su rostro se ha grabado el sello del cansancio y la decepción. A su lado, una hetaira de Mégara, una mujer llamada Timandra, su última compañera, la única que permaneció con él hasta el final. De repente, un ruido rasga el silencio. La casa está rodeada. No son ladrones. Son asesinos, enviados por poderosos enemigos desde muy lejos. No se atreven a entrar, no se atreven a enfrentarse a él cara a cara en un duelo, pues incluso ahora, en el exilio, su nombre les infunde un miedo animal. En lugar de eso, prenden fuego a la casa. La llama devora con avidez la madera seca. El hombre se despierta. Lo comprende todo. Pero no se rinde. Nunca. Se envuelve la capa en el brazo izquierdo para protegerse de las flechas, y en el derecho toma una espada corta. Con un grito de guerra, que debió de helar la sangre de los atacantes, sale corriendo de la casa en llamas, directo hacia la masa de enemigos. Los asesinos, aterrorizados, retroceden. No aceptan el combate. Desde lejos, desde la oscuridad, lo cubren con una lluvia de flechas y dardos. Cae, atravesado por decenas de heridas, en una tierra extraña y bárbara. Así terminó su vida. El cuerpo que yacía en el polvo de una aldea frigia pertenecía al hombre que fue a la vez la mayor esperanza y la maldición mortal de Atenas. Se llamaba Alcibíades, hijo de Clinias. Fue el hombre más bello, más rico, más inteligente, más carismático y más depravado de su época. Fue discípulo de Sócrates y consejero de reyes. Fue estratego ateniense, consejero espartano e intrigante persa. Pudo haber salvado a Atenas, pero en su lugar la arruinó. Pudo haber unificado toda Grecia bajo su poder, pero en su lugar la empujó al abismo de la guerra más destructiva de su historia. Su vida no es solo una biografía. Es una tragedia en el más alto sentido antiguo de la palabra. La tragedia de un genio deslumbrante que no conocía límites morales. La tragedia de una democracia que primero lo creó, luego lo idolatró, después lo exilió y al final fue destruida por él mismo. Para entender cómo un solo hombre pudo ascender a tales alturas vertiginosas y caer tan catastróficamente, arrastrando consigo a todo un mundo al abismo, debemos emprender un largo viaje de muchas horas. Debemos regresar a la edad de oro de Atenas, a la luz deslumbrante de una ciudad que engendró a su hijo más brillante y más terrible. Esta es la historia de Alcibíades. Antes de que nuestro protagonista entre en escena, debemos respirar el aire de la época que lo engendró. Pues Alcibíades no fue simplemente un ateniense, fue la quinta esencia, la expresión concentrada del siglo V antes de nuestra era, el siglo más brillante, más creativo, más ambicioso y más trágico de la historia de la antigua Grecia. Y el corazón de este siglo fue Atenas. A mediados del siglo V, en la época del nacimiento de Alcibíades, alrededor del año 450 antes de nuestra era, Atenas se encontraba en la cima de su poder y su gloria. Apenas una generación antes, en los años 480 y 479, la ciudad había sido incendiada hasta los cimientos por el enorme ejército del rey persa Jerjes. Pero de esas cenizas, como un fénix, resurgió, aún más bella y fuerte, la victoria en las guerras médicas, donde Atenas desempeñó un papel decisivo, especialmente en la batalla naval de Salamina, la transformó de una de las muchas poleis griegas en la hegemón de la Hélade. Para la defensa contra futuras invasiones persas, se creó la Liga de Delos, una confederación militar de las ciudades-estado griegas del mar Egeo.
Formalmente, todos los miembros de la Liga eran iguales. Pero muy pronto, Atenas, que poseía la flota más poderosa, convirtió esta liga en su imperio marítimo, o arqué. El tesoro común de la liga fue trasladado de la sagrada Delos a Atenas. Los aliados que intentaron abandonar la liga fueron castigados con crueldad. Su flota fue confiscada, sus murallas derribadas, y las contribuciones anuales, el foros, pasaron de ser donaciones voluntarias a un tributo que Atenas recaudaba por la fuerza. Con este dinero, con esta plata de los aliados sometidos, se construyó la grandeza de Atenas. Fue la época de Pericles. Este destacado estadista, estratega y orador, proveniente de una noble familia aristocrática, se convirtió en el líder informal de la democracia ateniense. No gobernó como un tirano, sino por la fuerza de su autoridad y elocuencia, siendo reelegido año tras año para el más alto cargo militar de estratego. Fue él el ideólogo y arquitecto de lo que hoy llamamos la Edad de Oro. Bajo su mandato, Atenas se convirtió en la ciudad más magnífica del mundo antiguo. En la Acrópolis, en el lugar de los templos destruidos por los persas, bajo la dirección del genial escultor Fidias, se erigía el Partenón, el majestuoso templo de Atenea Partenos, que se convirtió en un símbolo no solo de la piedad religiosa, sino también del poder imperial de Atenas. Se construyeron los Propileos, el templo del Erecteion. La ciudad fue ceñida por las llamadas largas murallas, una grandiosa obra de fortificación que conectaba Atenas con su puerto del Pireo. Estas murallas convertían la ciudad en una fortaleza marítima inexpugnable. Mientras la flota ateniense dominara el mar, trayendo provisiones, la ciudad podía resistir cualquier asedio terrestre. Pero la Atenas de Pericles no era solo una ciudad de templos y murallas, era un caldero efervescente de vida intelectual y cultural. Fue en esta época cuando en el ágora ateniense o plaza del mercado predicaban los filósofos sofistas, que enseñaban el arte de la retórica y cuestionaban los valores tradicionales. Anaxágoras disertaba sobre la naturaleza del cosmos, y un joven Sócrates ya comenzaba a importunar a sus conciudadanos con sus preguntas incómodas. En el teatro de Dioniso se representaban las grandes tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que exploraban las eternas cuestiones del destino, el deber y las pasiones humanas. Aristófanes, en sus comedias, se burlaba mordazmente de los políticos y de los propios dioses. El historiador Heródoto terminaba su obra, y Tucídides ya absorbía la atmósfera que le permitiría más tarde escribir la más grande historia de la guerra del Peloponeso. El sistema político era la democracia radical. El poder pertenecía a la Asamblea del Pueblo, en la que podía participar cualquier ciudadano varón adulto. Todos los cargos, excepto los militares más altos, se asignaban por sorteo. Se pagaba un salario por el desempeño de funciones públicas, lo que permitía incluso a los ciudadanos más pobres participar en la vida política. Era un sistema que otorgaba a los atenienses un increíble sentimiento de orgullo y de participación en el destino de su ciudad, pero también tenía su lado oscuro. La democracia era susceptible a ataques de populismo, envidia, y se dejaba influir fácilmente por los demagogos. Las decisiones que determinaban los destinos de miles de personas se tomaban a veces bajo la influencia de las emociones momentáneas de la multitud. Fue en este mundo, lleno de un brillo deslumbrante, de un orgullo sin límites, de efervescencia intelectual y de una tensión interna latente, en el año 450 antes de nuestra era, donde nació un niño llamado Alcibíades. Nació para ser el producto perfecto de esta época, absorbiendo todas sus virtudes y todos sus vicios. Nació en la cima misma del mundo. Su origen era impecable. Por parte de su padre Clinias, pertenecía a un antiguo linaje aristocrático. Su padre fue un héroe, caído en la batalla de Coronea luchando por Atenas. Por parte de su madre, Dinómaca, era del linaje de los Alcmeónidas, una de las familias más nobles e influyentes de la historia de Atenas. A este linaje pertenecieron también el gran reformador Clístenes, fundador de la democracia ateniense, y el propio Pericles,
que era primo de Alcibíades. Es cierto que sobre el linaje de los Alcmeónidas pesaba una antigua maldición por un sacrilegio cometido por sus antepasados muchos siglos atrás, un detalle que los enemigos de Alcibíades le recordarían en más de una ocasión. Tras la muerte de su padre, el tutor del joven Alcibíades y de su hermano fue el propio Pericles. Así, el niño creció no solo en una rica familia aristocrática, creció en la casa del primer hombre de Atenas. Absorbió desde la infancia la atmósfera de la alta política. Vio cómo se forjaba la historia. Escuchó las conversaciones de las mentes más brillantes de su tiempo, que eran huéspedes en la casa de su tutor. Se le dio todo: nobleza, riqueza, conexiones y, por encima de todo, un don que en la antigua Grecia se valoraba más que nada: una belleza sobrenatural y cautivadora. Alcibíades fue deslumbrantemente hermoso en todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la madurez. Los autores antiguos, como Plutarco, escriben que su belleza era perfecta e inmune al tiempo. Esta belleza, combinada con una mente aguda, encanto y una increíble autoconfianza, lo convertían en objeto de admiración y adoración universal. Era el niño de oro de Atenas, el favorito del destino, a quien parecía que todo le estaba permitido. Y lo aprovechó sin escrúpulos. La época del mayor florecimiento de Atenas engendró a su hijo más brillante y más peligroso. Si la edad de oro de Atenas fue un suelo fértil, la personalidad del joven Alcibíades fue una flor exótica y peligrosa que creció en él. Su educación en la casa de Pericles le dio acceso a los mejores maestros y a las mentes más brillantes de la época, pero también, paradójicamente, sembró en él las semillas de un orgullo ilimitado y un desprecio por cualquier autoridad. Creció sin conocer negativas, rodeado de halagos y adoración, y aprendió muy pronto que las reglas, obligatorias para los demás, no existían para él. Las anécdotas sobre su juventud, conservadas para nosotros por Plutarco, pintan el retrato de un niño y un joven en quien ya se manifestaban todos los rasgos principales de su futuro carácter: inteligencia, audacia, un afán de dominio y un total desprecio por las normas aceptadas. Una vez, siendo aún un niño, jugaba a los dados en una calle estrecha. Cuando llegó su turno de lanzar, una carreta cargada se dirigía directamente hacia ese lugar. Los otros niños se apartaron, pero Alcibíades se tumbó en el suelo justo delante de la carreta y le gritó al carretero que pasara por encima de él si quería. El asombrado carretero se detuvo. Este episodio no es una simple travesura infantil, es una demostración de una voluntad de hierro, una disposición a llegar hasta el final y un sentimiento innato de que el mundo entero debe someterse a sus deseos. En otra ocasión, durante una lucha en la palestra, al estar perdiendo contra su rival, para no caer al suelo, le mordió la mano. Cuando el otro gritó que Alcibíades mordía como una mujer, el joven aristócrata replicó que no, que mordía como un león. En esta respuesta está todo el futuro Alcibíades. La habilidad de convertir una acusación en un cumplido, de encontrar una respuesta brillante e inesperada que justificara cualquiera de sus acciones. Era increíblemente dotado. Aprendía rápidamente cualquier ciencia, pero solo aceptaba estudiar lo que consideraba digno de él. Por ejemplo, se negó en rotundo a aprender a tocar el aulos, una flauta de la antigua Grecia, aunque era parte obligatoria de la educación de un joven noble. Su argumentación fue asombrosa por su arrogancia. Tocar la flauta, afirmaba, deforma los rasgos faciales, lo afea y, además, impide hablar, mientras que tocar la lira no impide al intérprete cantar y conversar. Esta declaración causó tal impresión que tocar la flauta pasó de moda durante mucho tiempo en los círculos aristocráticos atenienses. Ya entonces era un creador de tendencias, un hombre cuyo gusto y comportamiento eran imitados. Su comportamiento desafiante era una fuente constante de quebraderos de cabeza para sus tutores. Pero su principal rasgo, que a la vez fascinaba y asustaba a quienes lo rodeaban, era su absoluto desprecio por el demos,
el pueblo llano, que formalmente era el portador del poder supremo en Atenas. Alcibíades, un aristócrata hasta la médula, veía en la democracia solo un instrumento que había que saber utilizar, y en el pueblo, una multitud a la que había que guiar con encanto, halagos o engaños. Su estilo de vida era un desafío constante a las costumbres atenienses, que, a pesar de la democracia, valoraban la moderación y la modestia. Alcibíades, en cambio, hacía ostentación de su riqueza. Tenía una cuadra con los mejores caballos de carreras, lo que era un signo de una riqueza fabulosa. Una vez, en los Juegos Olímpicos, presentó 7 carros, un número inaudito, y obtuvo el primer, segundo y cuarto puesto, glorificando no tanto a Atenas como a sí mismo. Llevaba lujosas túnicas púrpuras que arrastraba por el ágora. En su escudo dorado, en lugar de los escudos de armas tradicionales, había un eros con un rayo en la mano, símbolo de su belleza y su poder. Convivía abiertamente con hetairas, organizaba ruidosas fiestas que se convertían en orgías salvajes. Incluso le cortó la cola a su perro, uno de los más hermosos y caros de Atenas, y cuando un amigo le preguntó por qué había mutilado al hermoso animal, Alcibíades respondió con una sonrisa cínica que lo había hecho para que los atenienses hablaran de eso, y no de algo peor sobre él. Comprendía el poder de la opinión pública y sabía cómo manipularla, desviando la atención de sus faltas graves hacia escándalos menores pero ruidosos. Pero detrás de esta máscara de vividor malcriado y narcisista se ocultaba una mente fría, calculadora e increíblemente ambiciosa. No era simplemente un derrochador de vida. Todas sus acciones escandalosas formaban parte de una estudiada estrategia de autopresentación. Se estaba creando la imagen de un hombre excepcional, diferente a los demás, destinado a realizar grandes hazañas, y la gente lo creía. Y solo había un hombre en Atenas que veía detrás de esta deslumbrante fachada el vacío abismal de su alma. Un hombre que no sucumbió a sus encantos e intentó dirigir su genio por el camino de la virtud. Ese hombre era el filósofo Sócrates. Y mientras Atenas seguía con fascinación y horror las escapadas de su niño de oro, en la vida de Alcibíades apareció un hombre que era su completo opuesto. Feo, pobre, vestido con una simple capa, que caminaba descalzo por las calles, el filósofo Sócrates parecía no tener nada en común con el brillante aristócrata. Y sin embargo, entre estos dos surgió una de las relaciones intelectuales y espirituales más famosas, complejas y trágicas de la historia. Sócrates era un fenómeno único para su tiempo. A diferencia de los sofistas, que por dinero enseñaban a los jóvenes el arte de la retórica y la habilidad de argumentar cualquier punto de vista, Sócrates afirmaba que solo sabía que no sabía nada. Su método era la mayéutica, que significa arte de dar a luz. No daba respuestas hechas. En sus conversaciones con los atenienses, les hacía una serie de preguntas capciosas, obligándolos a ellos mismos a tomar conciencia de su ignorancia y a iniciar la búsqueda del verdadero conocimiento sobre conceptos como el bien, la justicia, el valor, la virtud. Su objetivo no era la enseñanza, sino el cuidado del alma. A muchos atenienses su método les irritaba, pero los jóvenes más inteligentes y ambiciosos se sentían atraídos por él como las polillas a la luz. Y Alcibíades no fue una excepción. ¿Qué atrajo al joven más hermoso y orgulloso de Atenas a este extraño filósofo, parecido a un sátiro? Alcibíades, con su mente aguda, fue el único de todos sus aduladores que vislumbró, detrás de la apariencia poco atractiva de Sócrates, su belleza interior y su mente superior. Comprendió que este hombre podía darle algo más que simples trucos retóricos. Podía darle la clave para entenderse a sí mismo y al mundo. Su relación, descrita en detalle por Platón en sus diálogos, fue una amistad increíblemente profunda y tensa. Sócrates no veía en Alcibíades simplemente a un joven hermoso, sino a un alma con un potencial ilimitado. No le cautivaba su apariencia, sino su intelecto,
viendo en él las mayores dotes que podrían convertirlo en el salvador de Atenas, pero también veía sus monstruosos vicios que podían arruinarlo, y se propuso salvar el alma de Alcibíades de sí mismo. Alcibíades, acostumbrado a los halagos y la adoración, se sintió intrigado. Sócrates fue el único que no lo aduló. Fue el único que se atrevió a decirle la verdad a la cara, a señalarle su ignorancia, su vanidad y su depravación. En el famoso discurso que Platón pone en su boca en el diálogo El banquete, un Alcibíades ebrio irrumpe en el simposio y pronuncia un apasionado panegírico a Sócrates. Cuenta cómo los discursos de Sócrates hacen que su corazón lata con fuerza y que de sus ojos broten lágrimas, cómo lo hacen avergonzarse de su vida vacía e inútil, dedicada solo a la búsqueda del poder político. Confiesa que solo junto a Sócrates se siente un hombre, y no un esclavo de sus ambiciones. Alcibíades buscaba desesperadamente el favor del filósofo, tratando de estar en su compañía tan a menudo como fuera posible. Esperaba que, estando cerca del sabio, pudiera absorber sus conocimientos y su virtud. Pasaba largas horas con él en conversaciones, tratando de desentrañar el secreto de su fuerza interior. Pero Sócrates se mantuvo firme. Solo le interesaba el diálogo, solo la búsqueda de la verdad. Mostraba una total indiferencia por la riqueza, la nobleza y la influencia de Alcibíades, demostrando que el verdadero valor no reside en los bienes externos, sino en la virtud interior. Esto a la vez humillaba y fascinaba a Alcibíades. Comprendió que estaba ante un hombre que poseía una increíble fuerza de autocontrol, un verdadero filósofo. Su vínculo no fue solo intelectual, sino que también se probó en combate. Durante el asedio de Potidea al principio de la guerra del Peloponeso, sirvieron en el mismo destacamento. Alcibíades fue herido, y Sócrates, arriesgando su propia vida, lo salvó, sacándolo del campo de batalla junto con sus armas. Más tarde, en la batalla de Delio, fue Alcibíades, que servía en la caballería, quien cubrió la retirada del hoplita Sócrates. Fueron compañeros de armas, y este vínculo selló su amistad. Pero al final, Sócrates perdió la batalla por el alma de Alcibíades. La influencia de la multitud, la sed de poder y de gloria, una vanidad sin límites, resultaron ser más fuertes que la voz tranquila del filósofo. Alcibíades escuchaba a Sócrates, lo admiraba, pero, al salir de su compañía, volvía a sumergirse en el torbellino de las intrigas políticas y la vida disoluta. Era demasiado ambicioso para dedicar su vida a la búsqueda de la virtud. No quería conocer el mundo, quería conquistarlo. Esta relación, sin embargo, tuvo consecuencias fatales para ambos. Para Alcibíades, se convirtió en parte de su imagen, incluso en sus vicios, era discípulo del más grande de los sabios. Pero para Sócrates, se convirtió en uno de los principales cargos de acusación en el juicio que lo condenaría a muerte. Los atenienses, al ver en qué se había convertido su más famoso discípulo, en un traidor y un destructor, acusarían a Sócrates de corromper a la juventud. La sombra de Alcibíades caería sobre su maestro y lo arrastraría con él a la tumba. Pero eso sería mucho más tarde. Por ahora, el joven León se preparaba para su primer salto a la arena política de Atenas. Había absorbido la sabiduría de Sócrates, pero la utilizaría para sus propios fines, muy alejados de la virtud. Mientras Alcibíades afilaba su mente en conversaciones con Sócrates y su imagen en escandalosas travesuras, la Hélade llevaba más de una década envuelta en las llamas de la guerra más terrible de su historia. En el año 431 antes de nuestra era, comenzó la Guerra del Peloponeso, un conflicto total entre el Imperio Marítimo Ateniense y la Liga del Peloponeso, liderada por el principal estado terrestre de Grecia, Esparta. No fue solo una guerra entre dos poleis. Fue un choque de dos mundos, dos ideologías. Por un lado, la democrática, comercial y cosmopolita Atenas, que se apoyaba en el poder de su flota. Por otro, la aristocrática, militarista y cerrada Esparta,
cuya fuerza residía en su invencible ejército terrestre de hoplitas. La guerra se libró con una ferocidad sin precedentes, arrastrando a su órbita a casi todo el mundo griego. Los primeros 10 años de la guerra, conocidos como la Guerra de Arquídamo, no trajeron un éxito decisivo a ninguna de las partes. Los espartanos invadían el Ática y devastaban los campos, mientras que los atenienses, refugiados tras las largas murallas, respondían con incursiones devastadoras de su flota por la costa del Peloponeso. Al comienzo mismo de la guerra, Atenas sufrió una terrible catástrofe, una epidemia de peste que se llevó la vida de 1/3 de la población, incluido el propio Pericles. Tras la muerte de su gran líder, Atenas cayó en manos de nuevos políticos, demagogos surgidos del pueblo, como el curtidor Cleón, que jugaban con los instintos más bajos de la multitud y llamaban a la guerra hasta el final. Pero en el año 421 antes de nuestra era, tras la muerte en combate tanto de Cleón como del general espartano Brásidas, las partes, agotadas, firmaron finalmente un tratado de paz, que pasó a la historia como la Paz de Nicias. El tratado se firmó por 50 años y debía restaurar el statu quo anterior a la guerra. Su principal arquitecto y partidario por parte de Atenas fue Nicias, un político rico, piadoso y extremadamente cauto, representante de la vieja aristocracia. Nicias creía sinceramente que la paz era la única salvación para Atenas. Era la antítesis completa de Cleón, y pronto se convertiría en el principal oponente político de Alcibíades. Fue precisamente en esta atmósfera de paz frágil e inestable, cuando la vieja generación de políticos había desaparecido de la escena, cuando comienza el ascenso de Alcibíades. Tiene unos 30 años, está en la plenitud de sus fuerzas y ansía la gloria, y la gloria en la antigua Grecia solo se podía obtener en la guerra. La paz de Nicias era para él no un bien, sino un molesto obstáculo en el camino hacia grandes hazañas. La consideraba humillante para Atenas, y desde el principio se propuso destruirla. Su debut político fue brillante. Poseía todo lo necesario para el éxito en la democracia ateniense. Un origen noble, una enorme fortuna que gastaba en agasajar al pueblo y organizar suntuosas fiestas, una elocuencia insuperable y un encanto personal al que la multitud no podía resistirse. Pero, sobre todo, ofrecía a los atenienses lo que ansiaban después de muchos años de guerra agotadora. Un nuevo sueño, un nuevo gran objetivo, la promesa de un poder y una gloria aún mayores. Su primera gran intriga fue dirigida contra los espartanos y contra Nicias. Estaba furioso de que los espartanos negociaran la paz a través de Nicias, ignorándolo a él, un político joven y ambicioso. Decidió vengarse. Cuando llegó a Atenas, una embajada espartana con los más amplios poderes para firmar una alianza definitiva, Alcibíades se reunió en secreto con ellos. Les dio un consejo pérfido. Les dijo que no dijeran a la asamblea del pueblo que tenían plenos poderes, ya que la multitud, al saberlo, comenzaría a exigirles lo imposible. Les aconsejó decir que solo habían venido a discutir, y prometió ayudar. Los embajadores, cautivados por su encanto y creyendo en su disposición amistosa, al día siguiente en la asamblea del pueblo, declararon que no tenían poderes decisivos. Y entonces Alcibíades saltó a la tribuna y se abalanzó sobre ellos con un discurso airado. Los acusó de mentir, de duplicidad, de intentar engañar al pueblo ateniense. Gritó que no se podía confiar en los espartanos y que su único objetivo era ganar tiempo. La multitud, siempre recelosa de Esparta, se enfureció. Los embajadores espartanos fueron expulsados con deshonra, y la autoridad de Nicias, que había respondido por ellos, quedó seriamente socavada. Alcibíades, con una brillante intriga, había humillado tanto a su oponente interno como a su enemigo externo. Después de esto, comenzó a implementar su propio proyecto geopolítico. Su idea consistía en crear una poderosa coalición contra Esparta en el propio Peloponeso, sin romper formalmente la paz con ella. Dirigió su mirada a Argos, un antiguo y fuerte enemigo de Esparta, así como a Mantinea y Élide.
El genio diplomático de Alcibíades le permitió forjar esta nueva alianza, dirigida directamente contra la hegemonía espartana. Era un juego con fuego, y estaba destinado a conducir a la reanudación de la guerra. En el año 418 antes de nuestra era, las fuerzas combinadas de la coalición argivo-ateniense se enfrentaron al ejército espartano en la batalla de Mantinea. Fue una de las mayores batallas terrestres de toda la guerra, y la coalición de Alcibíades sufrió una aplastante derrota. La infantería espartana demostró una vez más su superioridad. La derrota de Mantinea fue un duro golpe para el prestigio de Alcibíades. Parecía que su aventura había fracasado. Sus enemigos, Nicias y el demagogo Hipérbolo, decidieron aprovechar el momento y aplicar contra él el procedimiento de ostracismo, el exilio de la ciudad, mediante una votación en tablillas de arcilla. Pero Alcibíades demostró una vez más su arte de la intriga. Se puso de acuerdo en secreto con su oponente Nicias y unieron a sus partidarios, dirigiendo su ira contra un tercero, Hipérbolo. Como resultado, no fueron exiliados ni Alcibíades ni Nicias, sino el propio instigador del ostracismo. Este caso desacreditó tanto el procedimiento que el ostracismo nunca más se utilizó en Atenas. Alcibíades salió indemne. Su aventura en el Peloponeso había fracasado, pero no solo no recibió castigo, sino que fortaleció su posición. Se deshizo de uno de sus competidores y demostró que era capaz de superar a cualquiera. Los atenienses le perdonaron la derrota, sucumbiendo de nuevo a su encanto. Lo necesitaban, pues en su mente inquieta ya se gestaba un nuevo plan, mucho más grandioso y mucho más demente. Un plan que debía traer a Atenas un poder sin precedentes o la ruina definitiva. Su mirada se volvió hacia el oeste, más allá del mar, hacia una isla grande y soleada, hacia Sicilia. Parecía que el mundo se había detenido por un instante en un frágil equilibrio. El enfrentamiento directo con Esparta en Mantinea había terminado en fracaso, y en la política ateniense se produjo una breve calma. Pero la mente de Alcibíades no conocía el descanso. Su ambición exigía un nuevo y grandioso escenario, y lo encontró en el oeste. Su imaginación fue cautivada por la isla más grande, más rica y estratégicamente más importante del Mediterráneo: Sicilia. Sicilia, en el siglo V antes de nuestra era, era un próspero mundo de colonias griegas que no desmerecían en riqueza y cultura a las ciudades de la Grecia continental. Pero este mundo estaba desgarrado por disputas internas. La ciudad más poderosa de la isla era Siracusa, una colonia fundada por los corintios, de origen dorio, al igual que los espartanos. Siracusa llevaba a cabo una política agresiva, tratando de someter a otras ciudades jónicas más pequeñas de la isla, como Leontinos y Segesta, que tradicionalmente se consideraban aliadas de Atenas. En el año 416 antes de nuestra era, llegó a Atenas una embajada de la ciudad siciliana de Segesta. Los embajadores suplicaron a los atenienses que los ayudaran en su guerra contra la ciudad de Selinunte, que contaba con el apoyo de la poderosa Siracusa. Para seducir a los atenienses, los segestanos recurrieron a una artimaña. Mostraron a los embajadores atenienses sus supuestas riquezas incalculables, prestando vajillas de oro y plata de una casa a otra, creando la ilusión de una prosperidad fabulosa. Y, lo más importante, prometieron pagar todos los gastos de la expedición militar. Para la mayoría de los atenienses, este era un conflicto lejano y local, pero para Alcibíades era la oportunidad que había esperado toda su vida. Vio en esta petición de ayuda el pretexto para realizar su plan secreto y vertiginoso. La conquista de Sicilia era para él solo el primer paso. Habiendo sometido la isla, soñaba con avanzar más allá, sobre Cartago, el eterno enemigo de los griegos sicilianos. Luego, habiendo subyugado todo el Mediterráneo occidental con sus inagotables recursos, quería regresar, reclutar un enorme ejército de mercenarios y caer sobre el Peloponeso desde el oeste, aplastando finalmente a Esparta y estableciendo la hegemonía de Atenas sobre todo el mundo helénico.
Era un sueño comparable en su envergadura a las campañas de Alejandro Magno. Era el sueño de un imperio mundial. Alcibíades, con toda la fuerza de su elocuencia y encanto, se lanzó sobre la asamblea del pueblo, convenciendo a los atenienses de que enviaran una expedición a Sicilia. Pintó ante ellos cuadros de las incalculables riquezas de la isla, habló de una victoria fácil, de la gloria que esperaba a las armas atenienses. Apeló a sus ambiciones imperiales, a su espíritu de aventura. Especialmente escucharon sus discursos los jóvenes, que no conocían los horrores de la primera fase de la guerra y soñaban con hazañas y campañas lejanas. Se le opuso el viejo y cauteloso Nicias. Pronunció un discurso lleno de sombríos presagios. Suplicó a los atenienses que no se involucraran en una nueva, lejana y peligrosa guerra mientras tuvieran a un enemigo invicto a sus puertas, Esparta. Habló de la inmensidad de la isla, de la numerosa y belicosa población, de las dificultades de abastecer a un ejército a miles de kilómetros de casa. Afirmó que era una aventura demente que agotaría los recursos de Atenas y la dejaría indefensa ante sus viejos enemigos. Viendo que sus palabras no causaban impresión en una multitud embriagada de sueños, Nicias recurrió a un último recurso. Decidió asustar a los atenienses con la magnitud de la empresa. Declaró que, si se iba a enviar una expedición, debía ser enorme, indestructible. Exigió no menos de 100 trirremes, o barcos de guerra, un enorme ejército de hoplitas, arqueros, honderos y una gigantesca flota de barcos de transporte para el suministro. Esperaba que, al oír estas cifras, los atenienses recapacitaran y abandonaran la idea, pero consiguió el efecto contrario. Los atenienses no se asustaron. Al contrario, se entusiasmaron aún más. La escala de la que hablaba Nicias solo avivó su imaginación. Votaron a favor de todo lo que él pedía, e incluso más. Decretaron enviar a Sicilia una flota y un ejército grandiosos, y al frente de la expedición nombraron a 3 estrategas autócratas con poderes ilimitados. Alcibíades, como principal inspirador de la campaña. Nicias, como un general experimentado y respetado que debía equilibrar la audacia de Alcibíades. Y Lámaco, un guerrero valiente pero pobre, que debía servir de eslabón intermedio entre ellos. El nombramiento de Nicias, un ferviente opositor de la campaña, como su comandante en jefe, fue el colmo del absurdo político y se convirtió en una de las causas de la futura catástrofe. En la primavera del 415 antes de nuestra era, en el Pireo, el trabajo era febril. Se preparaba la expedición militar más grande y costosa que una sola ciudad griega hubiera equipado jamás. Todo el imperio estaba tenso al límite. En Atenas reinaba una atmósfera de euforia y anticipación de una gran victoria. Nadie escuchaba las sombrías profecías y los malos presagios. Parecía que nada podía detener a Atenas en su camino hacia el dominio mundial. Pero la víspera de la partida de la flota, en la ciudad ocurrió algo terrible, algo que lo cambió todo. En una sola noche, el sueño se convirtió en pesadilla. Los muros de la antigua ciudad se estremecieron por un acto impío, cometido al amparo de la oscuridad. Atenas, que estaba en el umbral de su mayor triunfo, se sumió de repente en un abismo de terror religioso e histeria masiva, mientras las trirremes, el orgullo de la flota ateniense, ya estaban ancladas en la rada del Pireo, listas para zarpar. La ciudad se despertó y quedó paralizada por el shock. En una sola noche, apenas unas horas antes del amanecer, se cometió un sacrilegio inaudito. Por toda Atenas fueron mutiladas las Hermas, pilares de piedra cuadrangulares con la cabeza esculpida del dios Hermes. Estas Hermas se encontraban en las encrucijadas, a la entrada de las casas y los templos. No eran simplemente obras de arte, eran amuletos sagrados, protectores de los viajeros, los comerciantes y el hogar. Hermes era un dios patrón, y sus imágenes se consideraban una garantía de suerte y seguridad para la ciudad. Y ahora, en una sola noche, casi todas habían sido profanadas. Unos vándalos desconocidos les habían destrozado los rostros. Para una persona moderna, esto podría parecer un acto de vandalismo.
pero para los atenienses profundamente religiosos del siglo V antes de nuestra era, fue algo mucho más grave. Fue una blasfemia, un golpe al corazón mismo de su fe. Fue un presagio terrible, una señal de la ira de los dioses, enviada a la ciudad en vísperas de su empresa más importante. ¿Quién se había atrevido a cometer tal acto? ¿Quién se había atrevido a atraer sobre Atenas la maldición de los dioses? La ciudad fue presa del pánico. La asamblea del pueblo creó inmediatamente una comisión de investigación, prometiendo enormes recompensas en dinero e impunidad a cualquiera que delatara a los culpables, ya fuera ciudadano, meteco o extranjero, o incluso esclavo. Y en esta atmósfera de miedo y sospecha generalizados, surgió otra acusación, aún más terrible. Los delatores, atraídos por la recompensa, declararon que el asunto no se limitaba a las Hermas. Según ellos, en la ciudad operaba una sociedad secreta de jóvenes aristócratas que, en casas particulares, organizaba parodias de los sagrados misterios eleusinos. Estos misterios eran un culto secreto a las diosas Deméter y Perséfone, cuyos ritos prometían a los iniciados la esperanza de una mejor vida después de la muerte. La divulgación de sus secretos, o su parodia, se consideraba el crimen más grave contra la religión, castigado con la muerte. Y entonces, como por una señal, los enemigos de Alcibíades vieron su oportunidad. Comenzaron a difundir rumores. ¿Quién sino él, el hombre más audaz, más impío, más despectivo con los dioses y las tradiciones de Atenas, podía estar detrás de estas blasfemias? Su estilo de vida disoluto, sus escandalosas fiestas, su círculo de jóvenes aristócratas igualmente imprudentes, todo lo convertía en el sospechoso ideal. El nombre de Alcibíades comenzó a asociarse en susurros, y luego en voz alta, tanto con las Hermas mutiladas como con la parodia de los misterios. ¿Era esto cierto? ¿Participó Alcibíades en estos actos? Es uno de los mayores enigmas de la historia antigua. La mayoría de los historiadores modernos coinciden en que lo más probable es que fuera inocente, al menos en el caso de las Hermas. Fue un acto demasiado bien organizado, demasiado masivo, para ser una simple gamberrada de borrachos. Lo más probable es que fuera una provocación política cuidadosamente planeada, urdida por sus enemigos, quizás conspiradores oligárquicos o incluso agentes de Corinto o Siracusa, para sabotear la expedición o, mejor aún, eliminar a su principal inspirador. La profanación de las Hermas era la forma ideal de poner en su contra a la multitud supersticiosa. En cuanto a la parodia de los misterios, aquí su culpabilidad es más probable. Se ajustaba bastante a su carácter, en un arrebato de ebriedad en un simposio, imitar ante sus amigos los ritos sagrados para escandalizar y divertir. Pero aunque fuera culpable de esto, sus enemigos mezclaron hábilmente las dos acusaciones en una, creando la imagen de Alcibíades como jefe de una conspiración secreta destinada a destruir tanto la democracia como la religión. Los oponentes políticos de Alcibíades, como el demagogo Andrócles, exigieron un juicio inmediato. Querían acabar con él aquí y ahora, mientras la ciudad estaba en pánico. Pero Alcibíades, comprendiendo el peligro mortal, se presentó en la asamblea del pueblo. Mantuvo una calma total, declaró su inocencia y exigió un juicio inmediato antes de la partida de la flota, para poder o bien demostrar su inocencia y partir a la campaña con la conciencia tranquila, o bien recibir su castigo si se demostraba su culpabilidad. Comprendía que juzgarlo en su ausencia, en rebeldía, sería mucho más fácil. Fue una jugada fuerte, y sus enemigos lo entendieron. Temieron que si el juicio se celebraba de inmediato, el ejército y la flota, donde Alcibíades era increíblemente popular, intercederían por su amado comandante. Por lo tanto, recurrieron a una artimaña. Se levantaron y dijeron que ahora no era momento para procesos judiciales, que una gran empresa esperaba, que la flota debía zarpar, y que cuando Alcibíades regresara triunfante, resolverían todo con calma. Fue una propuesta pérfida, y la multitud la apoyó. A Alcibíades no le quedó más remedio que obedecer.
Tuvo que partir a la campaña sabiendo que en Atenas sus enemigos seguirían tejiendo intrigas en su contra y preparando el terreno para su condena. Sobre él, como una espada de Damocles, pendía la acusación de sacrilegio, y así, en junio del 415 antes de nuestra era, la mayor flota de la historia de Atenas zarpó hacia Sicilia. Tucídides nos ha dejado una descripción inolvidable de este momento. Toda la ciudad, hombres, mujeres y niños, acudió al Pireo para despedir a sus hijos, maridos y padres. Las trirremes estaban engalanadas, los guerreros con sus mejores armaduras. En la orilla y en los barcos se elevaban simultáneamente plegarias a los dioses. Al son de las trompetas, la enorme armada se hizo a la mar. Fue el momento del máximo esplendor del poder imperial de Atenas. Pero nadie sabía que, debido a una blasfemia nocturna y a las intrigas políticas, esta flota ya estaba maldita. Y su comandante principal navegaba no hacia la gloria, sino hacia una sentencia de muerte. La expedición a Sicilia, desde el principio, no salió según lo planeado. Cuando la grandiosa armada ateniense llegó a las costas del sur de Italia, les esperaba la primera decepción. Las ciudades griegas, con cuyo apoyo contaban, se negaron a unirse a ellos, temiendo el poder de Siracusa. Luego, al llegar a Segesta, los atenienses descubrieron que simplemente los habían engañado. Los segestanos no tenían riquezas incalculables. En su tesoro solo se encontraron unos míseros 30 talentos. La expedición, que había costado una fortuna, se quedó sin apoyo financiero. Entre los tres estrategas surgieron de inmediato desacuerdos. Cada uno proponía su propio plan de acción. Nicias, que desde el principio se había opuesto a la campaña, propuso el plan más cauteloso y más inútil: navegar hasta Selinunte, obligar a sus habitantes a hacer las paces con Segesta, demostrar el poder de la flota ateniense a lo largo de las costas de Sicilia y regresar a casa. De hecho, proponía admitir el fracaso y marcharse, salvando las apariencias. Lámaco, un viejo veterano, propuso el plan más audaz y posiblemente el más correcto: atacar inmediatamente Siracusa, antes de que los siracusanos se recuperaran y se prepararan para la defensa. Un ataque sorpresa a la capital podría haberles reportado una rápida victoria. Alcibíades propuso un plan de compromiso político. Consideraba que primero, sin entrar en combate, debían recorrer las ciudades sicilianas y, mediante la diplomacia y la intriga, ganárselas para la causa ateniense. Quería crear en la isla una amplia coalición antisiracusana y solo entonces, habiendo reunido fuerzas, asestar el golpe. Finalmente, se adoptó el plan de Alcibíades. Los atenienses comenzaron sus maniobras diplomáticas, pero sin mucho éxito. Capturaron algunas ciudades pequeñas, pero el tiempo se había perdido. El efecto sorpresa se desvaneció, y los siracusanos obtuvieron un precioso respiro para organizar su defensa. Y fue precisamente en este momento, cuando la expedición ya se encontraba en una situación difícil, cuando llegó de Atenas una noticia catastrófica. Mientras Alcibíades estaba en Sicilia, sus enemigos en Atenas no habían dormido. Continuaron la investigación sobre los sacrilegios. La atmósfera en la ciudad se caldeó al máximo. Comenzó una verdadera caza de brujas. La gente se delataba mutuamente, saldando cuentas personales. Decenas de nobles atenienses fueron arrestados. Algunos, bajo tortura, se autoinculparon e implicaron a otros, nombrando entre los conspiradores a Alcibíades. Esto fue suficiente. La Asamblea del Pueblo, instigada por sus enemigos, condenó en rebeldía a Alcibíades a la pena de muerte por impiedad y alta traición. Se envió a Sicilia el barco estatal Salaminia, con la orden de arrestarlo y llevarlo a Atenas para su ejecución. Los mensajeros encontraron a Alcibíades en la ciudad de Catania. No lo arrestaron por la fuerza, temiendo un motín de los soldados. Se le ordenó que siguiera a la Salaminia en su propia trirreme, supuestamente para ser juzgado. Alcibíades fingió obedecer.
pero comprendía perfectamente que en Atenas no le esperaba un juicio, sino una ejecución. No era de los que van dócilmente al cadalso, como haría más tarde su maestro Sócrates. Cuando la flota navegaba a lo largo de las costas de Italia, Alcibíades tomó su decisión. Por la noche, su trirreme se rezagó de la Salaminia y desapareció en la oscuridad. Había huido. Se convirtió en un exiliado, condenado a muerte por su propia ciudad. Esta huida fue un punto de inflexión no solo en su vida, sino en la historia de toda la guerra. Atenas, con una sola decisión, privó a su más grandiosa expedición de su líder más talentoso, enérgico y carismático. El mando pasó por completo a manos del indeciso y enfermo Nicias, quien en el fondo solo deseaba el fracaso de esta empresa. ¿Hacia dónde se dirigió Alcibíades? No se escondió en el anonimato. Su alma, sedienta de acción y venganza, exigía otra cosa. Hizo lo impensable. Se dirigió a los peores enemigos de su patria. Llegó al Peloponeso. Se presentó en Esparta. En Esparta, su aparición causó furor. Un ateniense, un aristócrata, la encarnación de la sofisticación y el libertinaje democrático, se presentó ante los éforos, los más altos magistrados de Esparta. Y aquí demostró plenamente su genial talento de camaleón. Inmediatamente abandonó todas sus costumbres atenienses. Se dejó crecer el pelo al estilo espartano, comenzó a practicar la gimnasia, a comer alimentos frugales, a bañarse en el río frío. El dandy ateniense de ayer se convirtió en un austero espartano. Y se dirigió a los espartanos con un discurso. Les reveló todos los planes de los atenienses. Les contó los objetivos finales de la expedición a Sicilia, el sueño de conquistar Cartago y luego caer sobre el Peloponeso. Los convenció de que, ayudando a Siracusa, no solo los salvaban a ellos, sino a sí mismos. Y les dio dos consejos invaluables y mortales. El primer consejo, enviar inmediatamente a Siracusa a un general espartano que dirigiera y organizara la defensa. Incluso un solo espartano, decía, podría infundir coraje en los siracusanos y enseñarles a luchar. El segundo consejo, hacer lo que los espartanos no habían hecho antes. No limitarse a breves incursiones en el Ática, sino capturar y fortificar allí un puesto de avanzada permanente. Les señaló la pequeña ciudad de Deselia, situada en las montañas a 20 kilómetros de Atenas. Un fuerte en Deselia permitiría a los espartanos controlar toda la campiña del Ática durante todo el año, privando a los atenienses del acceso a sus campos y a sus minas de plata, y creando una amenaza constante para la propia ciudad. Los espartanos, que hasta entonces habían dudado, siguieron sus consejos. Enviaron a Siracusa a uno de sus mejores generales, Gilipo, y comenzaron a prepararse para la ocupación de Deselia. Alcibíades, el más grande hijo de Atenas, se había convertido en su enemigo más peligroso. Dirigió todo el poder de su genio a la destrucción de su propia ciudad, traicionó todo lo que lo había engendrado. La venganza se convirtió en su única estrella guía, y esa venganza sería terrible. Las murallas de Esparta, que nunca habían conocido consejeros extranjeros, ahora escuchaban los discursos de su enemigo más odiado. Alcibíades, habiéndose quitado la máscara de demócrata ateniense, ahora desempeñaba el papel de feroz acusador de su antigua patria. Sus consejos, dados al gobierno espartano, no fueron simplemente una traición. Fueron golpes calculados y quirúrgicamente precisos, asestados a los puntos más vulnerables del poder ateniense. Conocía a su patria desde dentro, conocía sus fortalezas y, lo que es más importante, sus debilidades, y utilizó este conocimiento sin dudarlo. El envío del general espartano Gilipo a Siracusa cambió por completo el curso de la guerra en la isla. En el momento de su llegada, el ejército ateniense bajo el mando de Nicias ya había logrado avances significativos. Siracusa estaba prácticamente bloqueada por tierra y por mar. Los atenienses estaban construyendo alrededor de la ciudad una gigantesca muralla de asedio que estaba a punto de cerrarse
y aislar la ciudad del mundo exterior. Los siracusanos estaban desmoralizados y ya estaban dispuestos a negociar la rendición. Y en este momento crítico, cuando la victoria estaba tan cerca, Filipo logró irrumpir en la ciudad. Su aparición tuvo el efecto de una bomba. No era solo un general. Era la encarnación de la disciplina, la resistencia y el arte militar espartanos. Inmediatamente tomó el mando, reorganizó la defensa e infundió una nueva esperanza en los siracusanos. Comenzó a realizar audaces salidas, obstaculizando la construcción de la muralla ateniense. Atrajo a su bando a otras ciudades sicilianas que hasta entonces habían mantenido la neutralidad. La guerra, que parecía casi ganada, se convirtió en una pesadilla para los atenienses. De sitiadores se convirtieron en sitiados. Su ejército se diezmaba por las enfermedades en la zona pantanosa, y su flota estaba atrapada en el gran puerto de Siracusa. Nicias, enfermo y completamente desmoralizado, escribía cartas de pánico a Atenas, suplicando que o bien retiraran la expedición o bien enviaran enormes refuerzos. Los atenienses, no queriendo admitir la derrota, eligieron lo segundo. Enviaron a Sicilia otra gran flota y ejército bajo el mando de Demóstenes. Pero ya era tarde. En el año 413 antes de nuestra era, en el puerto de Siracusa, se libró la última y desesperada batalla naval. La flota ateniense fue completamente aniquilada. El intento de retirarse por tierra terminó en una catástrofe aún más terrible. Todo el ejército ateniense, agotado por el hambre y la sed, fue rodeado y aniquilado o hecho prisionero. Decenas de miles de guerreros murieron. 7.000 prisioneros fueron arrojados a las canteras de Siracusa, donde casi todos murieron de hambre, enfermedades y condiciones inhumanas. Los generales Nicias y Demóstenes fueron ejecutados. La expedición a Sicilia, que había comenzado con tan brillantes esperanzas, se convirtió en la mayor catástrofe militar de la historia de Atenas. La ciudad perdió 2/3 de su flota, la flor de su ejército, enormes recursos financieros. Y el principal arquitecto de esta catástrofe, el hombre que con un solo consejo había hecho girar la rueda de la fortuna, fue su exiliado, Alcibíades. Mientras las fuerzas atenienses perecían en Sicilia, los espartanos, siguiendo el segundo consejo de Alcibíades, atacaron el propio Ática. En la primavera del 413 antes de nuestra era, capturaron y convirtieron en una poderosa fortaleza la pequeña ciudad de Decelia. Esto cambió por completo el carácter de la guerra terrestre. Ahora, una guarnición espartana permanecía en territorio del Ática de forma permanente. Las consecuencias de esto fueron devastadoras para Atenas. Los atenienses ya no podían cultivar sus campos y quedaron completamente aislados de sus fincas rurales. Se vieron encerrados dentro de los límites de la ciudad y de las largas murallas, dependiendo completamente del suministro de alimentos por mar, lo que era muy costoso. Los espartanos cortaron el camino a las minas de plata de Laurion, que eran la principal fuente de ingresos para el Estado ateniense. El tesoro, ya agotado por la aventura siciliana, quedó vacío. Más de 20.000 esclavos, en su mayoría artesanos, aprovecharon la proximidad de la guarnición espartana y huyeron a Decelia. Esto asestó un golpe demoledor a la economía y la producción artesanal atenienses. La presencia constante del enemigo en el corazón mismo de su país, la visión del humo de las granjas en llamas, la conciencia de estar en un asedio permanente, todo ello minaba la moral de los atenienses. Atenas se encontraba al borde de la ruina. Su imperio comenzó a resquebrajarse. Muchos aliados, viendo su debilidad, comenzaron a rebelarse. Y detrás de todo esto estaba la sombra de un hombre. Alcibíades, con su venganza, había puesto de rodillas a su ciudad natal. Él mismo, en ese momento, disfrutaba de su triunfo en Esparta. Su popularidad era enorme. Los espartanos, normalmente desconfiados de los extranjeros, admiraban su inteligencia y su capacidad de mimetismo. Se convirtió en consejero de uno de los reyes espartanos, Agis. Pero también aquí su naturaleza se impuso. No podía vivir sin intrigas y escándalos. Mientras el rey Agis estaba en campaña,
Alcibíades sedujo a su esposa, la reina Timea. Más tarde, ella dio a luz a un hijo, y Alcibíades, según los rumores, se jactaba ante sus amigos de que este niño era suyo, y que lo había hecho para que sus descendientes gobernaran Esparta. Cuando Aquis se enteró de esto, su furia no tuvo límites. La vida de Alcibíades en Esparta quedó amenazada. Sus enemigos políticos en el gobierno espartano, que siempre habían envidiado su influencia, obtuvieron un pretexto perfecto para acabar con él. Se dio una orden secreta para asesinarlo. Pero Alcibíades, que siempre tuvo una excelente red de informantes, se enteró del peligro a tiempo. Tuvo que huir de nuevo. Era un exiliado de Atenas, condenado a muerte. Ahora también se había convertido en un enemigo mortal para Esparta. Parecía que estaba acorralado. Pero para un hombre como Alcibíades no existían situaciones sin salida. En el mapa político del mundo quedaba otra gran potencia, que hasta entonces había observado la contienda griega desde la distancia. Era el Imperio Persa. Y Alcibíades, el genio de la diplomacia y la intriga, partió hacia el este para jugar su carta persa. Huyendo de Esparta, Alcibíades encontró refugio donde menos se lo esperaba, en la corte del sátrapa, o gobernador, persa de Asia Menor, Tisafernes. Era un mundo nuevo y completamente diferente. Si Atenas era el mundo de los debates democráticos y Esparta el de la disciplina militar, la corte de un sátrapa persa era el mundo del despotismo oriental, de intrigas sofisticadas, de lujo y de peligro mortal, donde una sola palabra imprudente podía costar la cabeza. Y en este mundo, Alcibíades se sintió como pez en el agua. Tisafernes era un político astuto, pérfido y de dos caras. Su principal tarea, encomendada por el rey de reyes persa, era debilitar a los griegos, sin permitir que ninguna de las partes, ni Atenas ni Esparta, obtuviera una victoria decisiva. Una Grecia fuerte y unida sería una amenaza para las posesiones persas en Asia Menor. Por lo tanto, la política de Persia consistía en mantener la guerra, dando dinero ora a un bando, ora al otro, agotándolos en una interminable lucha fratricida. Alcibíades, al llegar junto a Tisafernes, se convirtió de inmediato en su consejero más cercano y hombre de confianza. Volvió a cambiar por completo su estilo de vida. Se vistió con lujosas ropas persas, adoptó los modales refinados de la corte oriental, aprendió el arte de la adulación sutil y las intrigas complejas, con lo que cautivó por completo al sátrapa. Y comenzó a darle a Tisafernes consejos que se ajustaban perfectamente a los intereses persas, pero que estaban disfrazados de ayuda a Esparta. Convenció al sátrapa de que no debía ayudar con demasiado celo a los espartanos. Preguntaba: ¿por qué apresurarse con la victoria de Esparta si es mejor mantener a ambos bandos con una ración de hambre? Aconsejó a Tisafernes que recortara la paga que daba a los marineros espartanos, lo que provocó descontento y deserciones en su flota. Lo convenció de que no se apresurara a enviar la poderosa flota fenicia, que estaba a disposición de los persas y que podría decidir de un solo golpe el resultado de la guerra en el mar a favor de Esparta. Le susurraba que dejara que los griegos se agotaran mutuamente y que Persia, en el momento oportuno, vendría y se lo llevaría todo sin esfuerzo. Tisafernes estaba encantado con estos consejos. Veía en Alcibíades a un hombre que entendía la esencia de la política persa, pero en realidad, Alcibíades jugaba su propio juego, mucho más complejo. No tenía intención de ser un lacayo persa para siempre. Su objetivo final era regresar a Atenas, pero no un simple regreso, sino un regreso como salvador. Comenzó a enviar mensajes secretos a los estrategas atenienses que comandaban la flota, que tenía su base en la isla de Samos. La flota ateniense, incluso después de la catástrofe de Sicilia, seguía siendo una fuerza temible, y sus tripulaciones, compuestas principalmente por los ciudadanos más pobres, eran el baluarte de la democracia. Alcibíades les transmitió que podía poner de su lado a Tisafernes y asegurarles financiación persa.
Afirmaba que podía obligar a los persas a romper su alianza con Esparta y pasarse al bando de Atenas, pero para ello, decía, había que cumplir una condición. Esa condición era un cambio de régimen político en Atenas. Alcibíades declaraba que el rey persa nunca confiaría en la impredecible democracia ateniense, en una multitud que hoy exalta a sus líderes y mañana los envía a la ejecución. Los persas, afirmaba, solo firmarían una alianza con una oligarquía, con un gobierno de los mejores hombres. Fue una propuesta increíblemente astuta y cínica. Alcibíades, que había sido exiliado por la democracia, ahora proponía derrocar esa misma democracia como precio por su regreso. Los comandantes de la flota ateniense en Samos, encontrándose en una situación desesperada, sin dinero ni recursos, se aferraron a esta propuesta como a un clavo ardiendo. Enviaron a Atenas a uno de los suyos, Pisandro, para preparar el terreno para un golpe oligárquico. Pisandro, al llegar a la ciudad, comenzó a convencer a los ciudadanos de que la alianza con Persia y el regreso de Alcibíades eran la única oportunidad de salvación. En la atmósfera de miedo y desesperación que reinaba en Atenas después de las derrotas, sus palabras encontraron eco. En el año 411 antes de nuestra era, en Atenas tuvo lugar un golpe de Estado. Las instituciones democráticas fueron disueltas. El poder fue tomado por un grupo de 400 oligarcas. Comenzó el terror contra los líderes del Partido Democrático. Pero los conspiradores se equivocaron en lo principal. Pensaban que la flota de Samos los apoyaría. Sin embargo, los marineros y soldados, al enterarse del derrocamiento de la democracia, se enfurecieron. Se negaron a obedecer al gobierno oligárquico. La flota de Samos se convirtió de facto en un gobierno democrático ateniense alternativo en el exilio. Y en este momento de caos, cuando Atenas se encontraba al borde de una guerra civil entre la ciudad y la flota, los marineros de Samos hicieron algo increíble. Llamaron al hombre que consideraban el único que podía salvarlos. Eligieron oficialmente como su estratego a aquel mismo Alcibíades que había sido condenado a muerte y los había llevado al borde de la ruina. Alcibíades llegó inmediatamente a Samos, pronunció un discurso ante los guerreros lleno de promesas y fue recibido con júbilo. El traidor y el exiliado se convirtió de la noche a la mañana de nuevo en el comandante en jefe de las fuerzas atenienses y en la principal esperanza de la democracia. Ahora jugaba verdaderamente a tres bandas. Para el persa Tisafernes, era un consejero que ayudaba a debilitar a los griegos. Para los oligarcas de Atenas, era la figura de la que dependía la alianza con Persia. Y para la flota democrática de Samos, era el salvador que debía devolverles tanto la victoria como la democracia. Era un juego vertiginoso y mortalmente peligroso. Y Alcibíades estaba en su elemento, había regresado. Y su regreso estaría marcado por toda una serie de brillantes victorias. El regreso de Alcibíades, al mando de la flota ateniense, fue un punto de inflexión en la fase final de la guerra del Peloponeso. Tomó el control del ejército y la flota en un momento en que la causa ateniense parecía casi perdida. El estado estaba dividido, el tesoro vacío, los aliados desertaban y la flota espartana, construida con dinero persa, dominaba el mar Egeo. Pero la aparición de Alcibíades, como una descarga eléctrica, infundió nueva energía en los atenienses. Su genio como estratega y táctico, multiplicado por una determinación desesperada por demostrar su lealtad, comenzó a obrar milagros. Lo primero que hizo fue evitar una guerra civil. Los marineros de Samos, enfurecidos por el golpe oligárquico, estaban ansiosos por navegar directamente a Atenas para derrocar la tiranía de los 400. Hubiera sido una locura. Mientras los atenienses se masacraban entre sí en el Pireo, la flota espartana habría destruido sin esfuerzo su imperio. Alcibíades, utilizando toda su autoridad, los disuadió de este paso funesto. Los convenció de que el enemigo principal no estaba en Atenas, sino en el mar. Primero había que derrotar a los espartanos, y entonces el régimen oligárquico caería por sí solo. Pronto, sus palabras se confirmaron.
El régimen de los 400 en Atenas, desgarrado por contradicciones internas, duró solo unos meses y se derrumbó. El poder pasó a un gobierno más moderado de los 5000 y luego se restauró por completo la democracia. Formalmente, el camino para el regreso de Alcibíades a su ciudad natal estaba abierto. Pero no tenía prisa. Comprendía que debía regresar a Atenas no simplemente como un exiliado perdonado, sino como un triunfador, un vencedor, trayendo a su ciudad un imperio salvado. Su principal escenario fueron los estrechos, el Helesponto o los actuales Dardanelos, por donde llegaba a Atenas el vital grano del Mar Negro. Los espartanos, comprendiendo esto, trasladaron aquí las principales operaciones militares, tratando de cortar esta arteria y matar de hambre a Atenas. Fue aquí, en las aguas angostas de los estrechos, donde Alcibíades demostró su genio militar. En la batalla de Abidos, en el año 411 antes de nuestra era, la flota espartana bajo el mando del navarca Míndaro tenía su base en Abidos, en la costa asiática del Helesponto. Los atenienses, bajo el mando de Trasíbulo y Trasilo, entraron en combate con ellos. La batalla fue reñida. Las fuerzas eran aproximadamente iguales, pero en el momento decisivo, cuando los atenienses ya comenzaban a retirarse, apareció en el horizonte una escuadra de 18 trirremes. Era Alcibíades. Su aparición repentina cambió el curso de la batalla. Los atenienses, animados por la llegada de su legendario comandante, atacaron al enemigo con doble fuerza. Los espartanos fueron derrotados y huyeron bajo la protección de las tropas persas en la costa. Fue la primera gran victoria de los atenienses después de una larga serie de derrotas. Pero la batalla decisiva tuvo lugar un año después, cerca de la ciudad de Cícico, en la costa sur del Mar de Mármara. Alcibíades ideó y ejecutó uno de los planes tácticos más brillantes de la historia de las batallas navales. La flota espartana de Míndaro, reforzada por los barcos del sátrapa persa Farnabazo, superaba considerablemente a la ateniense. Alcibíades comprendía que en una batalla abierta tenía pocas posibilidades. Decidió atraer al enemigo a una trampa. Dividió sus fuerzas. Con un pequeño destacamento de 40 barcos, avanzó sobre Cícico para atraer a los espartanos fuera del puerto. El resto de las fuerzas atenienses, bajo el mando de Trasíbulo y Conón, esperaban en secreto, emboscadas. Míndaro, viendo ante sí solo una pequeña parte de la flota ateniense, seguro de su superioridad, se lanzó a la persecución. Alcibíades comenzó una retirada fingida, atrayendo a la flota espartana cada vez más mar adentro. Cuando el enemigo estuvo lo suficientemente lejos de su base, Alcibíades giró repentinamente sus barcos y dio la señal a las demás fuerzas. Desde detrás de los cabos, desde detrás de las islas, toda la flota ateniense se abalanzó sobre los espartanos desde todos los lados. Se encontraron en un anillo. Comenzó la masacre. Los espartanos, en pánico, intentaron abrirse paso hacia la costa, bajo la protección de la infantería persa. Pero Alcibíades no los dejó escapar. Desembarcó tropas, incluido él mismo, y les impuso una batalla también en tierra. En este combate cayó el propio navarca espartano Míndaro. Toda la flota espartana fue capturada o destruida. La victoria fue absoluta, total. A Esparta se envió un famoso y lacónico informe, interceptado por los atenienses, que decía: «Los barcos se han perdido. Míndaro ha muerto. Los hombres tienen hambre. No sabemos qué hacer». La victoria de Cícico fue el triunfo de Alcibíades. No solo destruyó la flota enemiga, sino que restauró por completo el control de Atenas sobre los estrechos y las rutas de suministro de grano. La ciudad fue salvada del hambre. Después de esta aplastante victoria, una Esparta desmoralizada ofreció la paz a Atenas en condiciones de statu quo. Pero la democracia ateniense, embriagada por el éxito que le había traído Alcibíades, rechazó esta oferta, esperando una victoria total. Fue un error fatal. Durante los años siguientes, Alcibíades continuó sus victoriosas campañas. Reconquistó Bizancio, Calcedonia
y otras ciudades rebeldes. Restauró el imperio ateniense casi en sus antiguas fronteras. Recaudó enormes tributos y botines. Ahora no era solo un general, era un salvador, un ídolo, el hombre que había sacado a Atenas del abismo. Ahora estaba listo para regresar a casa, y su regreso debía ser el mayor triunfo de la historia de la ciudad. En la primavera del 407 antes de nuestra era, después de 8 años de exilio, Alcibíades finalmente dirigió su flota hacia las costas del Ática. No regresaba como un criminal perdonado, sino como el mayor de los triunfadores. Pero incluso en este momento, fue cauto. Conocía demasiado bien el carácter voluble de la multitud ateniense. No entró de inmediato en el puerto del Pireo. Detuvo su barco en la rada, temiendo que sus enemigos aún fueran fuertes y pudieran arrestarlo en el mismo muelle. Solo al ver en la orilla a sus amigos y parientes, que lo saludaban, se decidió a desembarcar. Lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Toda la ciudad acudió en masa al Pireo para recibir a su Salvador. La gente lloraba de alegría, lo abrazaba, lo cubría de guirnaldas. Los ancianos decían que era el día más feliz de sus vidas. Lo habían olvidado todo, su traición, sus consejos a los espartanos, su vida disoluta. Veían en él solo al hombre que había logrado cambiar el curso de la guerra y devolver la esperanza a Atenas. En la asamblea del pueblo le tributaron una ovación. Se le retiraron oficialmente todos los cargos. La sentencia de muerte fue anulada y sus bienes, previamente confiscados, le fueron devueltos. Los sacerdotes lo limpiaron de la maldición impuesta por la profanación de los misterios. El apogeo de su gloria fue su nombramiento como estratego autocrátor, comandante en jefe de todas las fuerzas terrestres y marítimas con poderes ilimitados. Tal poder no lo había recibido nadie en Atenas desde los tiempos de Pericles. Alcibíades había alcanzado la cima. Se había convertido en el gobernante de facto de Atenas. Uno de sus primeros actos en este cargo fue un acto simbólico, destinado a demostrar su piedad y su poder. Durante todos los años en que los espartanos estuvieron en Deselia, la procesión sagrada de Atenas a Eleusis, que se celebraba durante los misterios eleusinos, había sido imposible. Tenía que hacerse por mar, lo que se consideraba incompleto. Alcibíades, el mismo hombre a quien se acusaba de parodiar estos misterios, anunció que la procesión iría por tierra, por el camino sagrado, como en los viejos tiempos. Él personalmente, al frente de todo el ejército ateniense, protegió la procesión. Los espartanos de Decelia lo vieron, pero no se atrevieron a atacar. Fue un acto de increíble audacia, que causó una enorme impresión en todos los griegos y lo rehabilitó definitivamente a los ojos de sus conciudadanos. Parecía que para Alcibíades había llegado una edad de oro. Estaba en la cima del poder y la popularidad. Pero esa cima resultó ser resbaladiza. Los atenienses, embriagados por sus victorias, esperaban de él milagros inmediatos y definitivos. Pensaban que ahora que él estaba al timón, la guerra se ganaría de la noche a la mañana. No comprendían que la situación había cambiado. Esparta tenía un nuevo y increíblemente talentoso y enérgico almirante, Lisandro. Y lo más importante, Esparta tenía una nueva y mucho más fiable fuente de financiación. El rey persa, descontento con el doble juego de Tisafernes, lo había destituido y nombrado en su lugar a su propio hijo, el príncipe Ciro el joven, quien se convirtió en un ferviente partidario de Esparta y proporcionó a Lisandro un acceso ilimitado al tesoro persa. Alcibíades, preparándose para la campaña decisiva, se enfrentó a un problema banal: la falta de dinero. El tesoro ateniense estaba vacío. Para pagar el salario a sus remeros, se vio obligado a dejar la flota principal en la base de Notio, cerca de Éfeso, y partir él mismo con un pequeño destacamento a recaudar fondos. Y aquí ocurrió la catástrofe. Al marcharse, Alcibíades dejó al mando de la flota a su amigo y timonel, Antíoco. Le dio la orden más estricta: bajo ninguna circunstancia entrar en combate con la flota espartana de Lisandro hasta su regreso. Pero Antíoco,
un hombre valiente pero vanidoso y poco inteligente, decidió, en ausencia de Alcibíades, ganarse su propia gloria. Decidió repetir la táctica de su comandante. Con unos pocos barcos, intentó atraer a Lisandro fuera del puerto de Éfeso, con la esperanza de derrotarlo por partes. Pero Lisandro no era míndaro. No cayó en la provocación. En lugar de eso, se abalanzó sobre el pequeño destacamento de Antíoco con todo el poder de su flota. Antíoco fue derrotado y murió. Luego, los espartanos atacaron al resto de la flota ateniense, que salió en desorden del puerto. Los atenienses sufrieron una derrota sensible, aunque no decisiva, perdiendo 15 barcos. Cuando Alcibíades regresó, ya era tarde. Intentó desafiar a Lisandro a una batalla decisiva, pero éste, satisfecho con su victoria, se negó prudentemente. La noticia de la derrota de Notio llegó a Atenas, y la reacción de la multitud fue instantánea y despiadada. Todo su amor por Alcibíades se convirtió de la noche a la mañana en odio y sospecha. No quisieron escuchar ninguna explicación. Para ellos, solo había una explicación. Alcibíades los había traicionado de nuevo. Sus enemigos en la asamblea del pueblo aprovecharon inmediatamente la situación. Gritaron que había perdido la batalla por su embriaguez y libertinaje, que había puesto al mando de la flota a su compañero de copas y se había marchado él mismo a divertirse con hetairas. El pueblo, que solo unos meses antes lo había llevado en volandas, no se paró a investigar. En las siguientes elecciones de estrategas, Alcibíades no fue reelegido. En su lugar se nombró un colegio de 10 nuevos generales. Alcibíades lo comprendió todo. Sabía que si regresaba a Atenas, le esperaba un juicio y una muerte inevitable. Su triunfo se había convertido en cenizas. La gloria de un día fue reemplazada por una vergüenza eterna. Por segunda vez en su vida, se convirtió en un exiliado. No esperó la represalia. En su propio barco, zarpó del campamento ateniense y se dirigió a su posesión personal, un castillo que había construido en el Quersoneso Tracio, en la orilla del Helesponto. Desde aquí, desde su nido de águilas, observaría cómo su ciudad, privada de su genio, se deslizaba inexorablemente hacia su ruina final. Al exiliar a su general más talentoso, Atenas cometió su último y más fatal error. Los 10 nuevos estrategas nombrados en su lugar eran valientes guerreros, pero ninguno poseía ni el genio estratégico ni la autoridad de Alcibíades. La flota, privada de su líder, estaba desmoralizada. No obstante, la guerra continuó. Los atenienses lograron obtener una última gran victoria en la batalla naval de las Islas Arginusas en el año 406 antes de nuestra era. Pero incluso, este triunfo lograron convertirlo en una tragedia. Después de la batalla, se desató una tormenta que impidió rescatar a las tripulaciones de los barcos hundidos. Al regresar a Atenas, 6 de los 8 estrategas victoriosos fueron, en un ataque de histeria masiva, condenados y ejecutados ilegalmente por no haber podido recoger los cuerpos de los caídos. La ciudad misma, con sus propias manos, destruía a sus últimos comandantes experimentados. Mientras tanto, la flota espartana, bajo el mando del genial y despiadado Lisandro, volvió a entrar en el Helesponto y capturó la ciudad clave de Lámpsaco. Toda la flota ateniense, que ahora contaba con 180 trirremes, la siguió. Y aquí los estrategas atenienses cometieron un error táctico fatal. Ubicaron su flota no en un puerto protegido, sino en una costa abierta, en un lugar llamado Egospótamos, que significa ríos de las cabras. Era un lugar extremadamente incómodo y peligroso. Cerca no había ni ciudad ni mercado. Para conseguir provisiones, los marineros tenían que caminar varios kilómetros tierra adentro. Cada día, la flota ateniense, en formación de combate completa, salía al estrecho y desafiaba a Lisandro a la batalla. Pero Lisandro, cuya flota estaba en el puerto cómodo y bien abastecido de Lámpsaco, en la orilla opuesta, ignoraba sus desafíos. Esperaba. Los atenienses,
Viendo la pasividad del enemigo, se relajaron. Cada tarde, después de una demostración de fuerza infructuosa, regresaban a su orilla. La disciplina decayó. Los marineros se dispersaban por los alrededores en busca de comida, dejando los barcos prácticamente sin vigilancia. Y todo esto lo observaba con ansiedad un hombre que vivía muy cerca. Alcibíades, desde su castillo, veía perfectamente la disposición de ambas flotas. Comprendía, como nadie, el peligro mortal al que se exponían los atenienses. Su ofensa y amargura personales dieron paso a la ansiedad por el destino de su ciudad natal. Descendió de la colina y se dirigió al campamento ateniense. Se acercó a los estrategas e intentó advertirles. Les señaló su error. Les preguntó por qué estaban en ese lugar incómodo y les aconsejó que trasladaran la flota al puerto de Sesto, donde tendrían una ciudad y un mercado, donde estarían a salvo y podrían luchar cuando ellos quisieran, y no cuando quisiera el enemigo. Pero los estrategas atenienses, especialmente un tal Tideo, lo trataron con arrogancia y desprecio. No veían en él a un salvador, sino a un exiliado que intentaba inmiscuirse en asuntos que no le concernían. Le declararon que ahora mandaban ellos, no él, y le ordenaron que se marchara. Alcibíades, según el historiador Jenofonte, al marcharse les dijo que si le daban una parte del mando, prometía o bien obligar a Lisandro a luchar, o bien, utilizando sus conexiones con los reyes tracios locales, atacar su campamento por tierra. Pero ni siquiera lo escucharon. Lo expulsaron. Se fue. Hizo todo lo que pudo. Les dio una última advertencia, pero no fue escuchado. Unos días después, Lisandro lanzó su ataque. Se dio cuenta de que los atenienses, al regresar a la orilla, se comportaban cada vez con más descuido. Un día, cuando la flota ateniense, como de costumbre, regresó a Egospótamos y las tripulaciones se dispersaron, dio la orden de atacar. Toda la flota espartana cruzó de repente el estrecho y se abalanzó sobre los barcos atenienses, prácticamente indefensos. No fue una batalla, fue una masacre. La resistencia fue mínima. Casi toda la flota ateniense, 171 barcos, fue capturada directamente en la orilla. Solo 9 trirremes bajo el mando del estratego Conón lograron abrirse paso y escapar. Varios miles de ciudadanos atenienses, capturados, fueron ejecutados. La catástrofe de Egospótamos fue el fin. Atenas perdió su última flota. La ruta de suministro de grano fue definitivamente cortada. La ciudad se encontró en un bloqueo total por tierra y por mar. Después de varios meses de terrible hambruna, en el año 404 antes de nuestra era, Atenas capituló. La guerra del Peloponeso, que duró 27 años, había terminado. Esparta había vencido. Según los términos de la paz, Atenas debía derribar sus largas murallas y las fortificaciones del Pireo, entregar a Esparta toda su flota superviviente, excepto 12 barcos, y unirse a la Liga del Peloponeso, siguiendo a Esparta en todas sus campañas. Su imperio se había derrumbado, su democracia fue aniquilada, y en la ciudad se instauró un cruel régimen oligárquico, el de los 30 tiranos, apoyado por una guarnición espartana. La edad de oro de Atenas había terminado. Y Alcibíades, desde su castillo, observaba impotente la agonía de su ciudad. La ciudad que tanto amaba y tanto odiaba. La ciudad que pudo haber salvado, pero que lo rechazó en el momento decisivo. La caída de Atenas no le trajo seguridad a Alcibíades. Al contrario, se encontró en una posición aún más vulnerable. Para la Esparta victoriosa, y especialmente para el ahora todopoderoso Lisandro, era un enemigo peligroso e impredecible. Para los 30 tiranos que gobernaban en Atenas, era una amenaza, ya que muchos demócratas atenienses exiliados veían en él a su líder potencial. Y para los persas, era un hombre que sabía demasiado y había cambiado de bando demasiadas veces. Todos lo necesitaban, y al mismo tiempo, nadie lo necesitaba. Sintiendo que el terreno ardía bajo sus pies, abandonó Tracia y emprendió su último y desesperado movimiento.
Decidió adentrarse en el imperio persa, a la corte del propio rey Artajerjes, con la esperanza de obtener su apoyo y, quizás, desempeñar un último papel en el gran escenario de la historia. Pero sus enemigos actuaron más rápido. Lisandro, los 30 tiranos, y el sátrapa persa Farnabazo, en cuyos dominios en Frigia Alcibíades se había detenido temporalmente, firmaron una triple alianza en su contra. Se dio la orden de eliminarlo. Y aquí volvemos a la escena con la que comenzamos nuestro relato. A la casa en llamas, a las flechas que vuelan desde la oscuridad, al cuerpo atravesado por decenas de heridas. Su muerte fue como su vida, turbulenta, dramática y rodeada de misterio. Entonces, ¿quién fue este hombre camaleónico, Alcibíades, hijo de Clinias? ¿Cuál es su lugar en la historia? El veredicto de los siglos es tan contradictorio como su naturaleza. Para algunos, es un genio adelantado a su tiempo, un estratega brillante, un diplomático incomparable, un hombre cuya visión se extendía mucho más allá del estrecho mundo de las poleis griegas. Los partidarios de este punto de vista afirman que si los atenienses hubieran confiado en él, si no hubiera sido por su exilio, la expedición a Sicilia habría terminado en un triunfo, y Atenas se habría convertido en la dueña del Mediterráneo. Lo ven como una víctima de una democracia envidiosa e ingrata, que no supo valorar a su más grande hijo y se arruinó a sí misma y a él. Para otros, es un villano absoluto, un narcisista egocéntrico, para quien las ambiciones personales, la venganza y la sed de gloria eran más importantes que el destino de su patria. Señalan que fue él quien arrastró a Atenas a la desastrosa aventura siciliana. Fue él quien, traicionando a su patria, dio a los espartanos los consejos que llevaron a su derrota. Lo ven no como un salvador, sino como un destructor, un demonio tentador que con su brillo cegó a los atenienses y los arrastró con él al abismo. Su historia es para ellos una advertencia eterna sobre el peligro que representa un líder carismático, pero absolutamente amoral para cualquier sociedad, por muy ilustrada que sea. Quizás la verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. Alcibíades no fue simplemente un hombre, fue la encarnación viva de su ciudad y de su época, con todas sus contradicciones. Fue la encarnación de la audacia ateniense, del genio ateniense, de la ambición ateniense. Pero también fue la encarnación de la ibris ateniense, que, según los griegos, conduce inevitablemente a la némesis divina. Su vida es la mayor tragedia del potencial no realizado. Poseía todos los dones para convertirse en un segundo Pericles o incluso en un primer Alejandro Magno, pero le faltó lo principal: la armonía interior, una columna vertebral moral, el sentido de la responsabilidad. Sócrates intentó enseñarle a conocerse a sí mismo, pero Alcibíades estaba demasiado ocupado en hacer que el mundo entero lo conociera a él. Así, ha quedado en la historia como un eterno signo de interrogación. ¿El mayor héroe o el mayor traidor? ¿Salvador o destructor? Quizás fue ambas cosas a la vez. Una supernova política que brilló intensamente en el firmamento de la Hélade, cegó a todos con su luz y, al consumirse, solo dejó tras de sí oscuridad y ruinas. Su historia es un recordatorio eterno de que los mayores dones, no guiados por la sabiduría y la virtud, solo pueden engendrar las mayores destrucciones. Han escuchado la historia de Alcibíades. Una historia de esplendor y caída, de genio y traición, de un hombre que fue demasiado grande para su ciudad y, quizás, para sí mismo. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.